Los mitos y leyendas que involucran a los toros existen desde hace miles de años. Muchas culturas antiguas del mundo han honrado en algún momento a los toros como sagrados. Su importancia como símbolo de fuerza, resistencia, pasión y naturaleza, siendo parte de la cosmología de algunos pueblos. Veremos algunos ejemplos de ellos dando lugar a mitos, leyendas y el folclore antiguo y moderno de distintos lugares. El gran toro del cielo. Esta es una historia encontrada en la antigua mitología mesopotámica. El toro del cielo es una bestia mítica la cual se encuentra relatada en la epopeya de Gilgamesh de hace unos 2500 años antes de Cristo. Gilgamesh fue un héroe y rey de Uruk, en Sumeria, en la antigua mitología mesopotámica y el principal protagonista de los relatos. La historia del toro del cielo tiene dos versiones diferentes. En el poema sumerio, el toro es enviado a atacar a Gilgamesh por la diosa Inanna por razones que no están claras. El relato acadio más completo, Gilgamesh rechaza los avances sexuales de la diosa Istar, el equivalente semítico oriental de Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Después de que Gilgamesh rechaza los avances sexuales de la diosa Istar, ella va al cielo, donde se queja con su madre Antu y su padre Anu. Ella exige que su padre le entregue el toro del cielo y amenaza que, si él se niega, ella romperá las puertas del inframundo y resucitará a los muertos para que se coman a los vivos. Su padre Anu, al principio se opone a la demanda de Istar, insistiendo en que el toro del cielo es tan destructivo que su liberación resultaría en 7 años de hambruna. La diosa Istar le dice a su padre que ha almacenado suficiente grano para todas las personas y todos los animales durante los próximos 7 años. Eventualmente, el dios Anu acepta a regañadientes entregar el toro a Istar, después de lo cual lo desata en el mundo, causando una destrucción masiva. El primer aliento del toro abre un agujero en el suelo en el que caen 100 hombres y su segundo aliento crea otro agujero, atrapando a 200 más. Con su tercer resoplido, abrió un enorme pozo, donde Enkidu, el amigo de Gilgamesh, cayó hasta la cintura. Entonces Enkidu saltó y agarró al toro del cielo por sus cuernos. Gilgamesh y su amigo Enkidu trabajan juntos para matar al toro. Enkidu va detrás del toro y atrapa su cola con fuerza, mientras Gilgamesh, como un carnicero experto, se acercaba audaz y seguro al toro del cielo. Gilgamesh atraviesa la nuca del toro con su espada, matando a la bestia. Gilgamesh y Enkidu ofrecen el corazón del toro al dios Sol Samas. Mientras Gilgamesh y Enkidu descansan, la diosa Istar se levanta sobre los muros de Uruk y maldice a Gilgamesh. Enkidu arranca el muslo derecho del toro del cielo y lo arroja a la cara de la diosa Istar, burlándose de ella. La matanza del toro da como resultado que los dioses condenan a muerte a Enkidu, un evento que cataliza el miedo de Gilgamesh por su propia muerte, lo que impulsa la parte restante de la epopeya, donde Gilgamesh realiza un viaje en busca de la inmortalidad. El toro fue identificado con la constelación de Tauro y el mito de su muerte puede haber tenido un significado astronómico para los antiguos mesopotámicos. Algunos eruditos creen que el toro del cielo es Jugalanna, el primer esposo de Ereshkigal, la reina del inframundo. Los toros calcotauros. Los calcotauros, Calcotauroi, también conocidos como toros de la Cónquida, estas eran criaturas míticas que aparecen en el mito griego de Jasón y el vellocino de oro. Apolonio Rodius nos cuenta en su poema épico griego que los toros Calcotauroi en realidad fueron un regalo para el rey Eetes del herrero de los dioses, nada menos que el mismísimo dios Hefesto. Los calcotauros eran 2 inmensos toros con patas de bronce y bocas de bronce de las que salía el aliento en llamas, ardientes y terribles. Y también les había forjado un arado de hierro endurecido, todo en una sola pieza. En el mito de los argonautas, el rey Eetes le promete a Jasón, el preciado vellocino de oro si primero puede unir a los calcotauroi y usarlos para arar un campo. Luego, el campo se sembraría con dientes de dragón. Jasón sobrevivió a las llamas ardientes de los toros de bronce tomando una poción mágica que lo protegió del calor.
La poción la había proporcionado Medea, que era una hechicera y la propia hija del rey Eetes, que se había enamorado de Jasón. El toro de Creta, padre de Minotauro. En la mitología griega, el toro de Creta era el toro del cual Pasífae se enamoró, dando a luz al Minotauro. El relato cuenta que el rey Minos, de Creta, una vez ofreció sacrificar el próximo animal al dios del mar Poseidón, pero ninguno de sus animales era digno de un sacrificio tan alto. Minos rezó al dios del mar Poseidón para que le enviara un toro blanco como la nieve, como señal del favor del dios. Poseidón le envió un toro blanco excepcionalmente hermoso para que lo sacrifique en su honor. Sin embargo, Minos, impresionado por su belleza, lo escondió en su rebaño y en su lugar sacrificó uno de sus animales. Poseidón, enfurecido por este pecado, sumergió a la esposa de Minos, Pasífae, en eterno amor por el toro. Ella entregó su cuerpo al toro entrando en un muñeco, que era una vaca de madera diseñado por Dédalo, y luego dio a luz al Minotauro a partir de esta conexión. Además, el toro de Creta, luego entró en frenesí, enloquecido por el poder de Poseidón, causando estragos en Creta. La séptima tarea para Heracles, más conocido como Hércules, era domesticar al toro y llevárselo al palacio. Entonces Hércules salió en busca del animal, navegó a Creta y le preguntó a Minos si podía llevarse al animal con él. Minos le dio permiso para llevarse el toro, ya que había estado causando estragos en Creta al arrancar cultivos y destruir las paredes de los huertos. Hércules amansó al animal y lo llevó tirando a través del Mediterráneo, finalmente lo mostró al rey Euristeo y de inmediato lo soltó. El toro vagó por toda Esparta y Arcadia, finalmente cruzó los istmos y llegó a Maratón, donde causó daños considerables, siendo conocido como el toro maratoniano. El toro se cruzó con otro famoso héroe, Teseo, que fue enviado por su padre, el rey Egeo de Atenas, contra el toro, finalmente lo conquistó y lo llevó a Atenas, donde el rey Egeo lo sacrificó en honor al dios Apolo. Teseo más tarde también aniquilaría al monstruoso hijo del toro, el Minotauro. El dios Zeus transformado en toro. Zeus se convierte en un hermoso toro blanco para raptar a Europa. La joven Europa era una princesa fenicia de origen griego argivo y madre del rey Minos de Creta. El continente europeo hoy lleva su nombre. Un día, mientras Europa se relajaba con unos amigos a la orilla del mar, el dios Zeus la espió e inmediatamente se enamoró de ella. En una estrategia de cortejo un tanto extraña, Zeus se transformó en un toro blanco para cortejar a la princesa. De hecho, Europa quedó encantada con el dócil animal y lo adornó con flores. Entonces, creyendo que podría montar una bestia tan mansa, se subió a su lomo, que fue cuando el toro nadó con ella hacia el mar, se elevó en el aire y llevó a Europa lejos de Fenicia. Una vez llegados a la isla de Creta, Zeus logró dominarla, en algunas versiones seduciéndola, tomando la forma de un apuesto joven, en otras versiones logrando su objetivo por la fuerza, en un bosque de sauces o según otros, bajo un plátano de hoja perenne. De esta unión nacieron 3 hijos, Minos, el futuro rey de Creta, el sabio Radamantis que acabaría siendo uno de los jueces del inframundo y Sarpedón. Europa se casó con el rey de Creta Asterio y se convirtió en la primera reina de Creta. Asterio sería el padre adoptivo de los hijos de Europa engendrados por Zeus. El toro Cao, India. Esta es una historia encontrada en el folclore del pueblo Meitei, en Manipur, noreste de la India. El toro Cao aparece en la leyenda de Cao Pava, es un legendario toro divino. Es una bestia mítica la cual se encuentra relatada en la epopeya Kamba y Toibi. El relato comienza con Konyamba, un rico noble del clan Angom, que estaba celoso de Kuman Kamba, el héroe de esta historia y quería demostrar que era mejor que él. Konyamba quería casarse con la princesa Toibi, pero ella estaba enamorada de Kuman Kamba. Ese día Konyamba se encontró con un grupo de mujeres del reino de Kuman en un lugar llamado Moiran, y les preguntó por qué estaban pescando allí. Le dijeron que un peligroso toro había matado a muchas personas cerca del agua, por lo que no podían pescar. De repente, una idea malvada le vino a la mente a Konyamba. Fue a ver al rey y fingió tener un mensaje del dios Tanjing. Le dijo al rey que Tanjing quería que Kuman atrapara al toro peligroso.
Cuando el rey le preguntó a Kamba sobre su promesa, él la negó, pero al final se vio obligado a consentir y tratar de atrapar al toro si era la voluntad del dios. El rey le prometió que podría casarse con la princesa Toibi, si tenía éxito. Kamnu, la hermana mayor de Kuman Kamba, le reveló un secreto a Kamba. Le dijo que el toro había pertenecido a su padre. Ella le dijo a Kamba, ve hacia él, dile al oído el nombre de tu padre y muéstrale esta cuerda de seda, será manso y gentil. Kamba se encontró cara a cara con el toro. El toro corrió hacia él con sus peligrosos cuernos. Kamba se inclinó un poco hacia un lado. La gente que miraba le preguntó si tenía miedo. Kamba respondió que estaba esperando una buena posición. Luego, se paró en tierra firme y atrapó al toro. El toro lo arrastra a la espesura del bosque. Kamba hizo lo que su hermana le había dicho. Inmediatamente, el toro salvaje se volvió manso y gentil. Finalmente Kamba trajo al toro de vuelta. En el camino de regreso, el malvado Konyamba se acercó a él antes de que nadie lo viera, fingió ayudar a Kamba a sostener la cuerda del toro y ante la vista de todos, Konyamba afirmó que había capturado al toro. Una vez más, hubo un gran conflicto entre Kamba y Konyamba por el reclamo. No pudieron averiguar quién tenía razón. Entonces, se le pidió a Konyamba que luchara contra el toro dentro de un recinto. Pero Konyamba le tenía un miedo terrible y subió a las alturas para salvarse. Kamba se enfrentó al toro con valentía y una vez más capturó al toro. El toro cósmico Kujata. Kuyuta o Kuyoota, también Kujata es el toro cósmico en la cosmografía islámica medieval. Se explica que Kuyoota era el nombre del toro creado por Dios para sostener una roca de rubí, sobre la cual se encontraba un ángel que apuntalaba la tierra. Dios creó al ángel, la roca, luego el toro en ese orden de acuerdo con esta fuente, luego creó un pez gigantesco llamado Bahamut para sostener al toro debajo. Antes de esto, la tierra oscilaba en direcciones caprichosas y todas estas capas de soporte eran necesarias para lograr la estabilidad. Se cuenta que el toro tenía 4000 ojos, oídos, narices, bocas, patas, otras fuentes afirman que el número es de 40.000 ojos, extremidades, etc. en varias fuentes islámicas más antiguas. El número de apéndices puede variar en versiones posteriores. Se dice que la respiración del toro Kujata controla las mareas del océano. El toro Tur. Tur es una criatura mítica eslava que se originó en el centro de Bosnia y Herzegovina. Según las historias, Tur es un toro gigante que sostiene la tierra sobre su lomo, similar al Kujata islámico. Siempre que mueve sus cuernos, ocurre un terremoto. Se cuenta que si Tur algún día moviera todo su cuerpo, esto causaría el fin del mundo. Se le describe como un toro negro gigante con cuernos puntiagudos y curvos. El toro primordial, Gabaebodata, Persia. Abudad, Gabaebodata, es el toro sagrado de la mitología persa. El toro original fue creado por Hormuz, conocido como Ahura Mazda, el principio del bien, y el toro fue envenenado por Ahriman, el espíritu maligno. Hormuz mató al toro para terminar con su sufrimiento, y cuando el toro muerto cayó al suelo, liberó su alma de su cuerpo. Cuando el toro murió, fue llevado a la luna y purificado. De su lado derecho, según otras versiones, de su húmero o de su pierna, nació el hombre primigenio, de la izquierda nació el animal primigenio y de su cuerpo nacieron las plantas. Una variante del mito, la piedra sobre la que Hormuz depositó su semilla originando toda la creación. Gabaebodata es el ovino primordial de la cosmogonía y cosmología zoroástrica, una de las 6 creaciones materiales primordiales de Ahura Mazda y el progenitor mitológico de toda la vida animal benéfica. La vaca Audumla. En la mitología nórdica Audumla es la vaca primigenia, también conocida como la gran vaca cósmica. Su nombre significa la vaca sin cuernos y rica en leche. En la mitología nórdica, ella es la vaca nutricia del primer ser vivo, el gigante Ymir. Aumla se menciona en el antiguo texto Edda de Snorri. Ella nació del hielo en el principio de los tiempos. De sus pezones brotaron 4 ríos de leche que alimentaron al gigante Ymir.
De la sal que lamía continuamente, nació otro ser, conocido como Buri, ancestro de todos los dioses. Buri dio a luz a Bor, que tuvo 3 hijos con la hija de un gigante de hielo, llamada Bestla. Sus hijos se llamarían Odín, Vili y Be. Así es como vinieron al mundo los primeros dioses Aesir. Ellos no pudieron soportar al gigante Ymir y lo mataron. Usaron sus restos para crear el mundo, con su cabello hicieron árboles, de su carne hicieron la tierra, con su sangre llenaron los océanos, y con sus huesos levantaron los montes. Las larvas que se habían comido el cadáver de Ymir fueron utilizadas por Odín para crear a los enanos conocidos como Vergar. Aumbla puede ser vista como la nada cósmica en la que se creó el universo, y Odín, Vili y Be, las 3 fuerzas que dieron origen al universo. La interpretación más probable es que la vaca Aumbla representa la Vía Láctea. Los mitos relacionados con la leche están muy extendidos en las mitologías antiguas. Ofiotauro. En la mitología griega, el Ofiotauro era una criatura parte toro y parte serpiente. Su única referencia se encuentra en la obra romana Fasti, de Ovidio, donde se decía que las entrañas de la criatura otorgaban el poder de derrotar a los dioses a quienquiera que los quemara. El híbrido fue asesinado por un aliado de los titanes durante la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, pero las entrañas de la criatura fueron recuperadas por un águila enviada por Zeus antes de que pudieran ser quemadas. La criatura emergió del caos junto a las deidades primordiales como Gea y Urano. El toro Ahache, mito vasco. Ahache es un espíritu en la mitología popular del pueblo vasco. Su nombre se traduce literalmente como toro joven, y a veces se le conoce como Etzai. Es un espíritu de las cavernas que adopta la forma de un joven toro rojo, pero al ser un cambiaformas, a veces toma la forma de un hombre. Por la noche, más aún en tiempo de tormenta, surge del hueco que es su guarida. Ataca a los criminales y otras personas malévolas. También protege a las personas haciéndolas quedarse en casa cuando el peligro está cerca. Se teoriza que él es un representante de la diosa Mari, o puede ser un ejecutor de su voluntad, castigando a las personas que la engañan. Se cree que Ahache habita cuevas y oquedades. En muchos lugares se han encontrado grabados y pinturas que representan uros, toros y bueyes, lo que implica que este mito vasco tiene su origen en el Paleolítico. El toro Bonnacon. El Bonnacon, también llamado Bonasus o Bonacho, era una criatura legendaria originario de Asia y Grecia, descrito como un toro con cuernos curvados hacia adentro y una melena parecida a un caballo. Los bestiarios medievales suelen representar su pelaje como de color marrón rojizo o negro. Debido a que sus cuernos eran inútiles para la autodefensa, se decía que el Bonnacon lanzaba grandes cantidades de excremento cáustico desde su ano a sus perseguidores o enemigos, quemándolos. Muchos manuscritos medievales lo muestran lanzando grandes llamaradas desde su ano. Las primeras fuentes conocidas sobre este animal legendario aparecen en la Historia Natural escrita por Plinio el Viejo, del año 77 después de Cristo. El toro del bosque. También conocido como toro etíope, o toro del bosque etíope, es un animal mítico de los antiguos bestiarios medievales. Según Plinio el Viejo, eran una raza de ganado feroz y leonado que vivía en Etiopía, con la boca abierta hasta los oídos. Sus cuernos eran como los de otra criatura mítica conocida como Yale, es decir, podían girar sus cuernos en cualquier dirección. Según el escritor romano, Aelian, se les llamaba carnívoros y eran los más feroces y salvajes de todos los animales. Eran el doble del tamaño de los toros normales y podían correr a gran velocidad. Según las fuentes tenían el pelaje rojo. Ningún arma podía dañar físicamente a estos toros, ya fueran lanzas o flechas porque incluso el hierro se desviaba de su piel. Se dice que los toros del bosque cazaban manadas de animales salvajes y caballos. El toro Supay. El toro Supay, también conocido como el toro diablo. Es una leyenda argentina, más conocida en la provincia de Santiago del Estero, especialmente en la región saladina. Se dice que Supay es un toro demoníaco que pacta con los dueños de grandes estancias, para luego quedarse con sus almas y el ganado. El toro Supay se describe como un toro gigantesco,
cabeza redonda, entre humana y taurina, cuello erguido y cola con nuca cerdosa. Se dice que echa humo por las narices y su boca parece una trompa llena de bramidos, también tiene cuernos de oro. Se cuenta que el toro Supai deambula para hacer tratos con los dueños de las haciendas. Este demonio protege la hacienda y da a su dueño una prosperidad que no hubiera alcanzado por medios naturales. Para que esto ocurra es preciso que el hacendado firme un pacto con Supai, que es el mismo diablo, entidad malévola que se materializa en forma de hombre rico y apuesto, tiene una conexión con el toro Supai, que es el animal demoníaco enviado para cerrar sus tratos. Sin embargo, a la muerte del dueño, este demonio no solo se llevará su alma, sino también todas las cabezas de ganado, al amanecer del día siguiente, mientras aún lo estén velando. Los corrales quedarán vacíos ya que el toro Supai los habrá hecho desaparecer. El toro de agua Tarwisge, Escocia. El toro de agua, también conocido como Tarwisge en gaélico escocés, es una criatura mitológica. Generalmente considerado como un residente nocturno de los lagos y de los páramos, por lo general es más amable que su contraparte equina, el temible caballo de agua Kelpie, pero tiene habilidades anfibias y de cambio de formas similares. Se dice que el toro de agua se reproduce con ganado común. La progenie resultante se distingue por el pequeño tamaño de sus orejas. Según algunos mitos, los terneros de los toros de agua y las vacas ordinarias deben ser eliminados al nacer por cualquier método que no sea el ahogamiento para evitar un desastre para la manada. La creencia en la existencia de toros de agua persistió en Escocia hasta al menos el último cuarto del siglo XIX. El toro de agua puede cambiar de forma humana y vivir en la tierra o en el agua. Puede ser una bestia negra monstruosa y malévola, especialmente cuando se describe como un Tarwisge. También puede ser amable y a veces útil. Como en el caso de los kelpies y los caballos de agua, la mayoría de los mitos sobre los toros de agua se refieren a los machos de la especie. Ocasionalmente, se menciona una vaca de agua, como en el relato de las Tierras Altas, ambientado en Borrodale en Esquié, donde se decía que una vaca de agua residía en un pequeño lago. Los cadáveres caninos dejados fuera para atrapar a la bestia fueron ignorados. Sir Walter Scott también se refiere a una vaca de agua en una historia sobre un intento de drenar el lago Lac Navaiste para matar a uno que se cree que vive allí. El toro Yacu, Argentina. Esta es una leyenda argentina que se origina en la provincia de Santiago del Estero, departamento de Río Hondo, sobre la margen derecha del río Dulce. La leyenda cuenta que dos poderosos terratenientes que se dedicaban a criar ganado, se sorprendían al notar que los vacunos se multiplicaban mucho más de lo normal, sobre todo aquellos que habían comprado a un desconocido forastero. Su intriga los llevó a intentar descubrir los motivos. Después de varios seguimientos comprobaron que se debía a un toro con astas doradas, que se aparecía en noches de luna llena en una aguada, a la que llamaron toro yacu, aguada del toro. Cuando se aparecía el animal, las vacas se apareaban con él, muy dócilmente. Mas la carne de los animales que nacían de esa unión eran de un gusto muy desagradable al paladar. Los paisanos del lugar, al oír semejante relato, se desafiaron para saber quién se animaba a enlazar al toro de las astas doradas. Uno de ellos, un avesado en las tareas con la hacienda, aceptó el desafío. Misteriosamente, el día propuesto para la tarea, se apareció el forastero que les había vendido las vacas a los paisanos. A viva voz, para que lo escuchara quien lo quisiera, afirmaba que no había quien pudiera enlazar al toro. El paisano de la tarea escuchaba sin decir nada, esperó la salida de la luna llena y enfiló para la aguada. Se le hizo dura la tarea, pero su tenacidad dio frutos. El hombre logró enlazar al toro y arrastrarlo hasta la orilla. Pero el bravo toro logró cortar el lazo y huyó, siguiéndolo ciegamente, toda la hacienda del poblado. En su violenta huida, el toro hundió sus astas en el tronco de un añoso árbol de tala de donde salió un chorro de agua que bebió. Luego de este suceso, solo lograron verlo un par de veces, desapareciendo luego como por arte de magia, llevando tras de sí a las vacas mestizas y a sus descendientes. Según dicen las gentes del lugar, el toro era una manifestación del mal y el forastero que vendió las vacas a los terratenientes y que incitó al paisano a enlazarlo, era el mismo diablo.
El bien ahuyentó al mal, y el toro nunca más apareció. Sin embargo, las aguadas se fueron secando hasta desaparecer. El toro del Cerro Baúl, Perú. Cerro Baúl es un yacimiento arqueológico del Perú que data de la época preincaica y se halla sobre la cima de una meseta o cerro de acceso difícil. La leyenda cuenta que una vez al año se abre una cueva en las faldas del Cerro Baúl por la madrugada y sale un imponente toro arrastrando una cadena de oro cuesta abajo para beber agua del río Yacango, y luego retorna para cuidar los tesoros que se dice que hay en ella. La cueva se encuentra en la falda que estará iluminada con una luz azul, donde también sale la cadena de oro dándole sentido a la leyenda. Hoy se levanta un monumento al toro y su leyenda en el lugar. El toro de los cuernos de oro de Durango, México. Cuentan las leyendas que en el Cerro de Mercado en Durango se encuentra una cueva, la cual solo se abre por unos minutos a medianoche, de ella sale un gran toro negro con cuernos de oro a custodiar la entrada. Una noche un hombre caminaba cerca del cerro cuando comenzó a escuchar ruidos, al acercarse observó al gran toro y decidió torearlo, al hacerlo el toro dejó la entrada de la cueva y al verla decidió entrar. Al hacerlo logró ver una luz que venía de la cueva. Aquel hombre comenzó a caminar adentrándose a la cueva, de pronto encontró un gran tesoro, en ese momento salió una joven muy bella que le dijo que aquel tesoro era suyo por ser el primero en llegar hasta aquel lugar. En ese preciso momento, el bello toro de los cuernos de oro entró en la cueva. El hombre se hizo a un lado logrando esquivar la embestida y se asustó tanto que salió corriendo por temor a que lo fuera a cornear. En cuanto estuvo fuera de la cueva, la entrada se cerró completamente. Ya no pudo volver a entrar y perdió para siempre la riqueza del tesoro y los amores de la bella muchacha, que según se supo después, era la hija del toro de los cuernos de oro. El demonio Kusarikku. Kusarikku, que significa el hombre toro, era un antiguo demonio mitológico mesopotámico que se mostraba en las representaciones artísticas desde los primeros tiempos, con los brazos, el torso y la cabeza de un humano y las orejas, cuernos y cuartos traseros de un toro. Se le representa caminando erguido y se le caracteriza como un portero para proteger a los habitantes de intrusos malévolos. Es uno de los demonios que representaban a las montañas. En los textos mitológicos, los toros suelen aparecer como enemigos de los dioses. En el mito de la creación babilónico Enuma Elis, la diosa primordial Tiamat crea 11 monstruos, incluido el hombre toro, para librar la guerra contra los dioses más jóvenes, responsables de la muerte de su esposo Apsu. Sin embargo, el ejército de Tiamat es derrotado por el gran dios y héroe Marduk. En el mito babilónico de Ansu, el dios Ninurta realiza una hazaña heroica al matar a un Kusarikku en medio del mar. Se usaban conjuros en nombre de Kusarikku para protegerse del terrible demonio femenino Lamastu. El Kusarikku es uno de los 7 Apkayu, o sabios, junto a los demonios Sugayu, Hirtabluyu, que son los hombres escorpión, que se mostraban en las relieves de los palacios neoasirios y como figurillas, para protegerse de la influencia de los espíritus malignos. El Minotauro. El Minotauro, uno de los monstruos más populares de la mitología griega, era una criatura mítica retratada con la cabeza y la cola de un toro y el cuerpo de un hombre, o según lo descrito por el poeta romano Ovidio, un ser parte hombre y parte toro. Él vivía en el centro del laberinto, que era una construcción elaborada y diseñada por el arquitecto Dédalo y su hijo Ícaro, bajo el mando del rey Minos de Creta. El comienzo del mito, Minos, hijo de Zeus, pidió apoyo al dios Poseidón para que su gente lo aclamara como un temprano rey, ya que su padre adoptivo Asterión era el antiguo rey ya difunto de Creta. Poseidón lo escuchó e hizo salir de los mares un hermoso toro blanco, al cual Minos prometió sacrificar en su nombre, pero debido a la belleza del toro decidió ocultarlo entre su rebaño y sacrificó a otro toro en su lugar, esperando que el dios del océano no se diera cuenta del cambio. Al saber esto Poseidón se llenó de ira y para vengarse inspiró en Pasífae, la esposa de Minos, un deseo tan insólito como incontenible por el hermoso toro blanco que Minos guardó para sí. Pasífae hizo que el artesano Dédalo creara una vaca de madera hueca en la que se subió para aparearse con el toro, de esta unión nació el monstruoso Minotauro. Pasífae
cuidó a su hijo Minotauro, pero creció en tamaño y se volvió feroz. Como descendiente antinatural de una mujer y una bestia, el Minotauro no tenía una fuente natural de alimento y, por lo tanto, devoraba a los humanos para su sustento. Minos, siguiendo los consejos del oráculo de Delfos, hizo que Dédalo construyera un gigantesco laberinto para contener al Minotauro para siempre. Pasífae tuvo varios hijos. El mayor de ellos, Androgeos, que zarpó hacia Atenas para participar en los Juegos Panatenaicos, pero fue asesinado, provocando la ira de Minos, el cual declaró la guerra a Atenas, en la que ganó. Cada 9º año, los 7 jóvenes atenienses más valientes y las 7 doncellas más bellas debían abordar un bote y ser enviados como tributo a Creta para ser devorados por el Minotauro. Teseo, el hijo del rey Egeo, decidió navegar hasta Creta y poner fin a la terrorífica práctica. Tomó el lugar de uno de los 7 jóvenes y zarpó. Al llegar a Creta, conoció a la hija de Minos, Ariadna, y los 2 jóvenes se enamoraron. Ariadna le hizo prometer que la llevaría a su casa y se casaría con ella. Luego, le dio una maraña de hilo, para que después de matar al Minotauro pudiera encontrar la salida. Teseo siguió las instrucciones de Dédalo dadas a Ariadna, ir hacia adelante, siempre hacia abajo y nunca hacia la izquierda o hacia la derecha. Teseo llegó al corazón del laberinto y también encontró al Minotauro dormido. La bestia se despertó y se produjo un gran combate. Teseo venció al Minotauro con su fuerza y apuñaló a la bestia en la garganta con su espada, y después de decapitar a la bestia, Teseo usó la cuerda para escapar del laberinto, y aprovechando la oscuridad de la noche, Teseo, Ariadna y el resto de los jóvenes escaparon al puerto y emprendieron el viaje de regreso con su barco. Así culmina otro viaje de conocimiento sobre mitologías, mitos y leyendas del mundo. Muchas gracias por ver el video.